Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de forma rápida y sintética lo que es un tema de historia del arte, la escultura románica, la Europa occidental entre los siglos X y XII y principios del XIII. Bueno, vamos a ello. Entonces, antes de empezar, aclaremos unos cuantos conceptos. Primero que románico es un término arquitectónico. Entonces, es un término que fue inventado o utilizado por los historiadores del arte en el siglo XIX para definir la arquitectura del periodo. ¿Por qué? Porque como vuelven a utilizar el arco de medio punto y la bóveda de cañón, se parecía a la arquitectura romana. Así que el periodo lo llaman románico, pero es un término muy poco apropiado para la escultura. Entonces, básicamente la escultura de este periodo es muy diferente a la escultura clásica que ya hemos visto. Entonces, claro, la idea es que fue despreciada básicamente hasta el siglo XX, donde la innovación y la creatividad de los artistas de esta época pues fue más apreciada. Entonces, podemos definir la escultura románica así de forma muy general, es como aquellas que tienen lugar entre los siglos X y XII. Bueno, entonces, antes de empezar me gustaría también hablar del cambio de paradigma, que son un poco los modelos. Entonces, hay que entender el modelo clásico, el mundo clásico, donde la forma, si os acordáis, la proporción y la armonía, la belleza por fuera, lo matemáticamente proporcionado, pues significa que al mismo tiempo es bello y verdadero. O sea, básicamente para un clásico, la belleza exterior, ahí se ha puesto la de Apolo de Belvedere, refleja la belleza interior. Pues, y la técnica es perfecta, pues en técnica en mármol, etcétera, etcétera. En el mundo medieval, bueno, medieval más o menos desde el siglo IV, siglo V, hay un cambio de paradigma. Y entonces lo que hacen, el cambio más importante es que si el mensaje que dan, en este caso es el mensaje cristiano, el cristiano católico de la cristiandad occidental, es correcto, entonces la obra es bella. Entonces, si algo es bueno, bello, en su mensaje será bello por fuera. Entonces, una ventaja, la técnica está menos elaborada, etcétera, etcétera, pero precisamente quizás porque se focalizan en el mensaje, no se focalizan en la forma. A cambio, tiene una imaginación desbordante y, claro, al romper con la armonía y la proporción, son capaces de hacer obras que los clásicos no se hubieran imaginado. Bueno, pues estamos viendo el cambio de paradigma que es importantísimo para entender el arte del mundo medieval. Bueno, y entonces, otro elemento que me gustaría hablar es la escultura no religiosa. Porque, claro, cuando se habla de escultura románica parece una clase de catequesis porque casi toda la escultura es religiosa. Y es cierto, y mucha de la escultura es religiosa en este momento. Entonces, esto tiene buenas razones. La primera es que la Iglesia Católica, como pone aquí, pues como institución, pues sobrevive hasta la actualidad y ha conservado mucho. Tiene el escudo de la fe. Si una obra pues tenía devoción de los fieles, era conservada incluso aunque no cumpliera los nuevos cánones estéticos. Y luego además esto también pasa que en muchas zonas o diócesis de la Iglesia Católica no había fondos, entonces si el obispo no tenía fondos para renovarlo, pues no se renovaba. Con lo cual, dentro del marco de la Iglesia Católica se han conservado obras de arte románicas, no muchas, básicamente porque no tenían fondos. ¿Y qué pasa con la escultura civil? Probablemente habría mucha escultura civil, pero claro, como las élites se renuevan constantemente y aparecen nuevas élites, y luego estas élites, por definición, tienen dinero y capacidad económica, pues básicamente las renovaban, las sustituían por esculturas pues más a la moda de la época, con lo cual se han perdido porque fueron renovadas por las élites civiles. Y conservamos escultura renacentista, barroca, etcétera, etcétera, pero escultura románica, civil o no religiosa, pues conservamos muy poca. Y luego además estas élites del mundo medieval, del mundo románico, el mundo de la caballería, pues hay una simbiosis entre lo religioso y lo civil que hoy en día no se entiende, con lo cual básicamente muchas obras que son religiosas a veces son exponentes, eran pagadas por las familias nobles para exponer su piedad y exponer su poder. Bueno, pues después de esto hablemos de la escultura desde un punto de vista artístico. Primero los materiales. Pues hay piedra, entonces como aquí vamos a hablar de la escultura de la cristiandad occidental, se usa mármol en Italia, pero también otras piedras. Luego también se usa la madera. Las esculturas de madera que se han conservado básicamente es por lo que he comentado, porque tienen una función devocional, eran muy apreciadas, con lo cual se conservan. Luego hay una parte de la escultura que está hecha de metales preciosos, por ejemplo, los relicarios, como el que tenéis a la izquierda, que tenían oro, incrustaciones en gemas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a la izquierda el relicario de Santa Fe de Conques, espero haberlo dicho bien, que si no me equivoco, el interior es de madera y está recubierto por placas de gemas y placas de oro. Entonces, ahí básicamente tienen una pequeña puertecita aquí, ¿vale? Que se abría y ahí se guardaba pues, el relicario de una Santa Virgen del siglo III. Entonces, esta escultura, que es de origen carolingio, si no me equivoco, se ha conservado porque tenía devoción de los fieles y estaba en el Camino de Santiago. Y luego también hay marfiles y bronces, la ebolaria que se llama, que son más raros, pero también existen. Recordar que los bronces es un material muy caro, con lo cual una escultura de bronce que no fuera demasiado apreciada, pues era fundida inmediatamente. Esculturas románicas de bronce, a mí en principio no se me ocurre ninguna. Ahora, en los elementos formales. Pues la escultura románica, esto es un poco generalizar, pero se puede caracterizar por estos rasgos. Primero, un menor naturalismo y realismo.
Entonces, porque lo importante, como he comentado antes, es el mensaje. Y si el mensaje es apropiado, la obra es bella. Entonces, aquí la pregunta es, ¿no podían o no querían? Habían perdido la técnica romana de tal forma que era imposible hacerlo. También usaban piedras más duras, etcétera. En principio, la explicación sería mixta. Bueno, también se habla que son esculturas pues más rígidas, ¿vale? Se aprecian simetrías en muchas obras, sobre todo los relieves. Luego, después, el hieratismo y la inexpresividad es muy importante en las figuras religiosas, porque la inexpresividad del hieratismo pues, indicaba importancia, con lo cual las figuras de Jesús, Dios, etcétera, suelen ser mostradas de forma bastante hierática. Luego después también las esculturas, los relieves sobre todo, pues cuanto más grande es más importante. Luego después otra característica que tenéis aquí es la adecuación al marco, sobre todo como mucha escultura está hecha en las portadas, pues tienden a adaptarse al marco en el que están. Luego, una cosa también que un clásico nunca hubiera hecho es el horror vacui, que es una frase en latín que significa el pánico al vacío. Hay muchos relieves donde no dejan un espacio sin rellenar. Básicamente ocupan todo el espacio disponible, creando pues relieves bastante poco legibles. Luego después, aunque se conserva muy poco, podemos deducir, bueno, se conserva muy poquito, que la escultura del mundo románico del siglo XI y siglo XII estaba policromada. Había pigmentos, se utilizaban apósitos. Aquí, como es una zona tan grande, obviamente habría de todo. Y luego después, uno de los rasgos más característicos es que la escultura románica, sobre todo la que se conserva, está vinculada a la arquitectura, sobre todo las portadas románicas y los relieves. Luego los significados. Bueno, antes de empezar he colocado aquí la frase humildad de las interpretaciones porque estamos hablando de hace básicamente 1000 años, una cultura cristiana, pero que su cristianismo es bastante diferente al que existe hoy en día. Con lo cual las interpretaciones hay que tener siempre mucho cuidado porque realmente no sabemos cuál era el universo mental de la gente que vivía en el año 1000. Bueno, entonces, primero se puede hablar de un tema naif, infantil, experimental. Hay obras, sobre todo los capiteles románicos, que suscitan la sonrisa por lo infantiles o lo creativas que son. Robert Fossier, un autor, habla de la infancia de Europa, que es un término que me gusta mucho. Bueno, luego, además, obviamente, temas religiosos, donde el tema más típico. Bueno, hay que distinguir entre las obras de gran nivel, los grandes momentos pues de la Biblia o de la historia de la salvación, entonces esos los representan de forma más o menos como aparece en la Biblia, y luego los temas religiosos de menor nivel, más anecdóticos, que aparecen en las partes más periféricas de las iglesias, que ahí es donde tienen más creatividad. Y un tema religioso de gran nivel es la teofanía, que es la manifestación de Dios en toda su gloria. Entonces el más típico, la teofanía esta más importante, es el Pantocrátor, o la Majestas Domini, donde Dios aparece de las nubes en los cielos mostrando su gloria, que es un típico tema de gran nivel. Temática caballeresca, como he comentado, se conserva mucho menos, algo hay en las iglesias sobre todo. Luego también hay temas alegóricos, que el gran tema alegórico medieval son los 7 pecados y las 7 virtudes. ¿Vale? Pues el lujuria, gula, etcétera, y luego las virtudes, justicia, templanza. Y luego uno de los temas más típicos y bonitos y curiosos del arte románico, de la escultura románica, son los bestiarios. El conjunto de monstruos, bestias, pues de origen clásico, cristiano, medieval, que aparecen en los capiteles. Y luego, por supuesto, hay motivos vegetales y geométricos. Luego, a nivel de significado religioso, bueno, la temática, como he comentado, depende del lugar. Los espacios más importantes de la iglesia, como el ábside o la portada, tienen teofanías o temas más solemnes. Y luego los espacios menos importantes de las iglesias tienen temas más anecdóticos, pues por ejemplo de los santos locales, etcétera, etcétera. Y luego después, a nivel muy general, algo que define muy bien al románico, la escultura románica, es que cuando aparece Jesús crucificado no está sufriendo. Es como el triunfo de Jesús, es Jesús barra Dios. Parece que está en la cruz básicamente pasando el rato, está básicamente triunfando. Y luego la Virgen no aparece como una mamá, que es lo que es, sino como un trono de Cristo, ¿no? Como un trono de Cristo, como en función de silla o cátedra, que es una cosa muy curiosa, que luego porque estos rasgos en el mundo del gótico, en la etapa siguiente, pues cambiarán totalmente. Bueno, aquí os pongo la iconografía religiosa, uno de los elementos clásicos que son los tetramorfos, que forman parte de una teofanía que está basada en el Apocalipsis, que son la representación de los evangelistas, la gente que escribió los evangelios en forma de animal. Aquí los tenéis, pues San Marcos el León, ¿vale? Que es muy típico porque aparece en Venecia. Esto es una escultura, si no me equivoco, renacentista o barroca. El león lo tenemos aquí. Recordar que en el mundo medieval no veían leones, con lo cual muchas veces los representan de forma como ellos consideraban. San Mateo, que está representado como un ángel o un humano, San Lucas como una vaca, becerro o toro, y San Juan con el águila. Aquí tenéis un escudo de la monarquía hispánica en el siglo XV, siglo XVI, luego fue utilizado por el franquismo. Estos son los tetramorfos que aparecen en los Pantocrátor en las teofanías medievales. Y luego los bestiarios. Os pongo alguna imagen, pero bueno, una de las cosas más curiosas de visitar un monasterio de la época románica es pasearse por el claustro y ver las bestias. Aquí tenemos esfinges, la Catedral de Ávila, los grifos,
monasterio de Irache. Aquí tenemos pues un elefante con un castillo que me recuerda mucho pues al Señor de los Anillos, los elefantes de Tolkien. Aquí tenemos una imagen que, si no, que es muy terrible, pero bueno, está representada de forma muy divertida, que es un demonio torturando a un pecador, que es muy, muy curioso. Entonces, como os he comentado, la imaginación de la escultura románica es desbordante. Quizás técnicamente, quizás no, seguro, no son tan buenos como los clásicos, pero imaginación les sobra. Aquí tenemos un centauro en San Michel, en Luca, y aquí tenemos unos faunos, se les puede ver con las patas de cabra, ¿vale? Y con la barba de chivo, pues en un capital románico. Ya os digo, las partes más periféricas de las iglesias es donde demuestran los escultores románicos su gran creatividad. Y luego hablemos un poco de las funciones, por qué, para qué, quién paga, etcétera. Bueno, las funciones. Hay una que es decorativa. Es decorativa porque muestra la riqueza del monasterio, de la iglesia y también de exhibición de poder. Eso está claro, que es decorativa conforme a la estética del periodo románico del siglo XI y XII, que su estética no es la misma que la nuestra. Luego hay una función que es didáctica o catequética. Catequética es la gente que le educan en la fe, o también se puede considerar didáctica. Entonces, en el mundo medieval, saber leer y escribir no era especialmente útil y muy poca gente sabía hacerlo, solamente los clérigos que aprendían a leer y escribir y algunos nobles. Entonces, las imágenes eran la Biblia de los humildes, una forma de enseñar a la gente pues, la historia de la Biblia de forma rápida y sencilla. Y luego después hay una función devocional o inspiradora. Entonces, esto está asociado pues, a las piezas de madera, a los relicarios. Os he puesto el de Santa Fe de Conques. Entonces, las esculturas románicas estaban hechas para que la gente rezara. De hecho, hoy en día todavía muchas iglesias todavía están. Entonces, tiene una función devocional o inspiradora, que son un poco las tres grandes funciones de la escultura románica. Ahora hablamos un poco de los creadores. ¿Quién crea las esculturas románicas? Pues entonces aquí se puede dar una dualidad. Es una frase en latín que me gusta mucho, el teórico y el práctico. El artifex theoricus y el artifex practice. Espero que se diga así. ¿Vale? Entonces, el teórico era la persona del creador intelectual. Normalmente podemos imaginar que sería un canónigo de la catedral, un clérigo, algún monje, alguna persona con cultura general o incluso algún noble que tuviera esa cultura, que le indicaba cómo tenía que ser representado el tema. Entonces, cuando se muestra el Apocalipsis, pues alguna persona que se había leído el Apocalipsis le decía al escultor cómo tenía que hacerlo. Y luego está el práctico pues es la persona que lo ejecutaba pues en piedra, en madera, etcétera. Entonces, bueno, se habla generalmente que los escultores de los románicos son anónimos, pero bueno, y es verdad, la mayoría son desconocidos, pero algunos sí que los conocemos. Por ejemplo, el maestro Mateo en la Catedral de Santiago, pues el Giles Bertus de Autun, Guligelmo en la Catedral de Módena. Podemos deducir que funcionaban por familias, eran nómadas, iban de catedral a catedral, de iglesia a iglesia según quien les contrataba, luego trabajaban allí una temporada. Probablemente habría mujeres en estas unidades familiares que ayudarían en todo el proceso creativo y bueno, tenían cierta cultura. Por ejemplo, a Guligelmo, pues aquí le dedican en la Catedral de Módena, en plena fachada, dicen lo bueno, lo excelente que es. En sus esculturas pues demuestra cierta cultura clásica, también cultura religiosa, con referencias literarias, etcétera. Entonces no tenían por qué ser necesariamente incultos, lo que pasa que el tema de la humildad en esta época todavía son artesanos más que artistas. Bueno, ahora vamos a ver un panorama general sobre la escultura exenta y luego las grandes portadas románicas. La exenta es aquella escultura no vinculada a la arquitectura. Pondremos un par de ejemplos. Este es un crucifijo que parece chiquitín, pero es enorme. Está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, que es un crucifijo que está hecho de marfil. La técnica se llama eboraria, que se llama el crucifijo del rey Fernando y doña Sancha. Se puede ver aquí abajo que está en el nombre de los reyes. Es un crucifijo para mostrar la piedad del rey, bastante grande. No sé hasta qué punto Fernando sería una persona muy piadosa, rezaría delante de él o no. El caso es que es un crucifijo carísimo donde se aparece alguno de los rasgos de los que ya hemos hablado. Cristo evidentemente no está sufriendo, muestra los pies verticales, que es una cosa muy típica del románico. Hay un trabajo de filigrana, aquí hay inscripción, pues INRI, si no me equivoco, aquí está Juan el Bautista, y luego en la parte de atrás se puede ver pues, los tetramorfos. Aquí tenemos pues, al águila, bueno, este creo que es el león, aquí tenemos al becerro, aquí tenemos al humano o al ángel, y luego aquí un símbolo medieval que es el Agnus Dei o el Cordero de Dios. Luego, otra gran obra de escultura románica es la Majestad Batlló, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es una escultura de madera que aquí se puede ver cómo está policromada, absolutamente original, es bastante grande, parece chiquitina, pero que no es bastante grande, y que es una de las grandes piezas del arte románico en la península ibérica de la Corona de Aragón. Entonces se puede ver la policromía. Es muy curioso porque está vestido, lleva un colobium, un vestido completo, que es algo muy raro en las crucifixiones. Por supuesto, no sufre, es Cristo Rey, triunfando, etcétera, etcétera. Y luego el trabajo con la policromía es excelente. Luego después, aquí se puede ver las limitaciones técnicas porque la expresión es, por lo menos se puede decir curiosa, no expresa demasiado, pero luego después el conjunto en general es bastante potente. Una de las explicaciones
de la túnica manicata que lleva, del colobium, es que aunque se encontró, se piensa que es la zona de Gerona, ¿vale? Puede proceder del mundo de las cruzadas, del mundo oriental, porque tiene rasgos bizantinos. De hecho, los colores es pues de la púrpura de la majestad del rey, entonces puede ser que sea una representación de Cristo como rey. Básicamente es espectacular. Y aquí tenemos imágenes de la Virgen María, que es como sedes Christi, como trono. Básicamente, aquí las vírgenes románicas muestran muy poquito cariño a su hijo, y su hijo es mostrado no como un niño, sino como un pequeño humano que está aquí bendiciendo, si se le ve, con la Biblia en la mano, con el libro de la vida. Entonces aquí está la Virgen de Jerez en este caso como trono. Aquí también está, le falta la cabeza, que por alguna razón ha volado, ¿no? Pero es lo mismo. No es una madre, sino que está básicamente hace de trono, de silla de, Jesús, de Cristo. Luego, otro elemento del mundo medieval de significado que se puede hacer referencia es la dualidad entre Eva y María. María es la mujer que salva, que va, pues aquí está a la izquierda, ¿vale? Pues bien cubierta y estas cosas, y Eva es la mujer que condena. Esto es algo muy medieval, muy católico, que todavía hoy continúa. Entonces, esta representación, este relieve de Eva, está en la San Lázaro de Autun, en Francia, y es uno de los pocos desnudos, porque como os habéis fijado, en la escultura medieval románica, desnudos son muy escasos, al contrario que en la época clásica. Y luego un elemento curioso que ha desaparecido, pero que en la facultad me llamaron la atención, me pareció muy curioso, es el tema de las esculturas en madera que se podían mover, articulables. Entonces aquí hay una representación en una iglesia de Cataluña, donde estas esculturas pues iban variando de forma pues según el ciclo litúrgico en el que estaban. Entonces muy curioso, nos podemos imaginar cómo estarían vestidas, con los trajes, que luego las moverían, depende de la época del año. Entonces, cuando llegó el Concilio de Trento en el siglo XVI, ese tipo de prácticas se vieron como no apropiadas y desaparecieron, pero en el mundo del románico, pues probablemente pues más iglesias las llevarían a cabo. Bueno, ahora hablamos del otro de los relieves, ¿no? Los relieves que de las portadas románicas, que es el elemento más típico de la arquitectura, de la escultura del románico. Aquí obviamente está vinculada a la escultura. Aquí tenemos la portada románica más conocida, que está la iglesia abacial de Mossac, en el sur de Francia, donde se puede ver pues, una portada románica pues, clásica. Aquí están lo que se llaman las arquivoltas, aquí está en el centro el tímpano, ¿vale? Aquí está el dintel, el parteluz, recordar que esto está hecho en piedra y pesa muchísimo, y aquí a izquierda y a derecha marcándolo hasta las jambas, que son las partes, los elementos típicos de las portadas románicas. Bueno, entonces aquí está la iglesia abacial de Mossac y paso a la siguiente diapositiva, donde representan lo que hemos llamado una teofanía, un Cristo Majestas Domini, un Cristo triunfante. Entonces, pues a primera vista no se entiende muy bien. De hecho, uno de los rasgos de las portadas románicas es su escasa legibilidad. Hace falta conocer de qué va para poder entenderla. Pero bueno, ahora mismo la explico y se entiende muy fácil. Bueno, esto es la Majestas Domini, el Cristo triunfante, que también se conoce como Pantocrátor. Entonces, aparece siempre una figura en el centro, que puede ser Jesús / Dios. Está basado en el libro del Apocalipsis, con lo cual no está demasiado claro quién es, pero bueno, se puede imaginar que en el Apocalipsis habla de un anciano, pero se puede asimilar que en el mundo románico consideraban que era Dios o Jesús. Tiene en la mano el libro de la vida, en la otra mano está bendiciendo y está rodeado por los tetramorfos. Los tetramorfos los hemos comentado antes, ¿no? El becerro, el león. Aquí, en este caso, el león es esta figura que se parece muy poco al león. Recordar que en el mundo medieval leones veían muy poquitos, con lo cual se lo tienen que inventar. Entonces, es el Cristo Dios anciano en majestad en el centro, rodeado de una aureola, bendiciendo con una mano, con el libro de la vida en la otra mano. Tiene una aureola en la cabeza y luego después una mandorla, que es una aureola un poquito más grande, como una especie de campo de fuerza que lo rodea, mostrando pues, su majestad. En este caso está sobre las aguas, o parece sobre un entorno líquido. Tiene los tetramorfos, que simbolizan los evangelistas. Está bendiciendo, como he comentado, con la otra mano. Y luego después está rodeado por los 24 ancianos del Apocalipsis. Si tenéis un poco de tiempo los podéis contar. Entonces, si os fijáis, así como el Cristo anciano Dios en el centro está bastante hierático e inexpresivo, mostrando su poder y gloria, los ancianos de alrededor están todos mirándole porque acaba de aparecer, es una manifestación. Con lo cual ahí se puede observar como todas las miradas van hacia arriba, lo están mirando, están sorprendiendo. Entonces, esto básicamente mucha gente lo entiende como el miedo al infierno, la amenaza y estas cosas. También se puede entender de forma absolutamente legítima como el triunfo de la Iglesia, el triunfo de Dios, porque al final en el Apocalipsis, voy a hacer un spoiler, pues triunfa. Entonces la idea es que están celebrando pues el triunfo de la Iglesia, o por lo menos eso es una de las posibles interpretaciones que podríamos hacer. Luego abajo se ha hablado del mar de cristal, tienen forma de ruedas, etcétera, que está el dintel, que también están muy trabajadas y son espectaculares. Aquí tenéis una imagen del libro de la vida,
¿vale? Que está cerrado, porque en el Apocalipsis hablan que se rompen los sellos y estas cosas, y aquí tenéis una imagen pues de Dios barra Jesús o el anciano de forma hierática. Esta foto es mía, que me hizo mucha gracia, ¿no? La paloma estaba encima de la escultura, bueno, la escultura del relieve de Jesús barra anciano. Entonces era muy curioso. Entonces, para mostrar que en el pasado estas esculturas, estos relieves estarían policromados. Entonces, te reciben mucho desgaste, pues bueno, de las palomas, de los animales, de la intemperie, etcétera, etcétera. Aquí tenéis imágenes de los ancianos que están mirando arriba, de las ruedas de cristal o ruedas del infierno, que se pueden interpretar. Fijaos que tienen instrumentos en la mano y también vasos de bebida, copas, así que están celebrando. A mí no me parece una representación del temor de Dios o el miedo del infierno, sino que me parece más una fiesta. Y luego en el caso de Saint Pierre de Moissac, como veis, es una portada que tiene las jambas, no hay esculturas, pero sí que tienen esculturas en los laterales. Que aquí a la izquierda están las esculturas de los 7 pecados capitales. Esta es muy graciosa porque es la lujuria, es una especie de demonio que le salen serpientes de los senos, ¿vale? Que es un poco para advertir contra el pecado de la lujuria. Entonces, el Saint Pierre de Moissac es un pantocrátor absolutamente espectacular que está en el Camino de Santiago en Francia y que gana bastante en directo. Aquí está hecho para ser visto desde lejos, desde cerca. Entonces aquí se puede ver bastante bien cuál es la función de los 24 ancianos, ¿no? Que están mirando como Cristo en majestad está triunfando. Bueno, más imágenes de los ancianos. Portadas románicas encontramos en todas las iglesias de Europa, que hay básicamente centenares. Esta es la Magdalena de Becelay, Pentecostés, con todo tipo de imágenes, pero bueno, la más típica es el Pantocrátor del triunfo de Dios. Ahora hablaremos de la Catedral de Santiago porque tiene una de las portadas es románica y la otra es postrománica o protogótica. Entonces, la Catedral de Santiago es un magnífico ejemplo de cómo la Iglesia Católica se renueva. Si no lo conocéis, Catedral de Santiago es el final del Camino de Santiago. Cada año llegan, incluyendo en la actualidad, miles y miles de peregrinos que dejan donaciones. Con lo cual, el arzobispo de Santiago era una persona riquísima que tenía dinero y fondos para hacer renovaciones. Con lo cual, la Catedral de Santiago, esta fachada, el obradoiro, es de época barroca. Entonces, pero bueno, dentro de la época barroca, el obradoiro, esta parte que está aquí, la portada de platerías, no les dio tiempo, no está renovada, y son las portadas románicas más auténticas que hay, que está hecha a principios del siglo XII. Os muestro alguna imagen, o sea, es una portada lateral, con lo cual no es tan importante como la fachada occidental, pero bueno, se puede observar un poco cómo eran las portadas románicas. Aquí tenemos imágenes del tímpano el de la derecha, donde si os fijáis están las escenas de la pasión. Entonces aquí hay una escena que está pues Judas besando a Jesús, aquí está Jesús siendo torturado, aquí está probablemente torturado, etcétera, etcétera. Entonces es básicamente como un cómic, es las imágenes en la Biblia de los humildes, ¿no? Un clérigo podía explicar la historia de Jesús y de su pasión a la gente iletrada, pues básicamente con el dedo señalando a la portada de la catedral. Y otras imágenes, porque las que os he mostrado antes se entienden bastante bien, pero las portadas románicas están llenas de imágenes que apenas conocemos. Aquí tenemos al rey David bailando, que es una imagen del Antiguo Testamento. Aquí tenemos a Dios creando a Adán. Y luego después aquí hay la mujer con calavera, que es un relieve de la portada de platerías que ha dado pie a muchas interpretaciones y cada uno os dejo pensar cuál os gusta más o menos, pero no está claro qué significaba. Bueno, ahora después de la portada de platerías hablaré de los claustros historiados. Se llaman historiados porque son claustros donde se cuentan historias. Entonces, en las iglesias de monjes, las abaciales que se llaman, normalmente tienen un claustro que es una especie de patio de planta rectangular o normalmente cuadrada que se puede pasear alrededor. Entonces, los claustros historiados son interesantísimos para la escultura porque tienen relieves tanto en los pilares como en las diferentes columnillas que los rodean. Entonces, el más típico es el claustro de Santo Domingo de Silos, que tiene pues las galerías, que norte, sur, este, ¿no? Que tienen los capiteles tremendamente originales y los pilares también. Entonces, estos claustros, en principio se pensaba que era para que los monjes descansaran y pasearan, etcétera, y puede ser que los monjes lo hicieran. Esta gravilla que está aquí es básicamente posterior. Pero también los claustros eran un terreno sagrado y muchas familias nobles hacían donativos a las iglesias para ser enterrados aquí. De hecho, el claustro de Santo Domingo de Silos tiene temas de después de la muerte, de la resurrección, con lo cual los temas de los grandes pilares de Santo Domingo de Silos están relacionados con la resurrección. Pero bueno, los pilares de las columnas, los capiteles de las columnas que están aquí están llenos de monstruos muy originales, que es parte de la magia de Silos, ¿no? Aquí tenemos sirenas
que están representadas con alas en el mundo medieval, y aquí tenemos el pilar que os he mostrado. Aquí está la duda de Santo Tomás, que está a la derecha, aquí está Cristo y los discípulos de Maús, que son momentos de la Biblia en los cuales Cristo ya ha resucitado. La duda de Santo Tomás es una de las grandes obras maestras del relieve románico que está en uno de los pilares de Santo Domingo de Silos. Santo Tomás, si no lo conocéis, es un discípulo que no estaba presente cuando Jesús aparece por primera vez, con lo cual en estos momentos él duda. Entonces él dice la frase: hasta que no toque la herida que le hizo la lanza a Jesús, no me lo creeré. Y entonces aquí está Tomás viéndolo, si lo podéis ver aquí, tocando la herida de lanza que había sufrido Jesús cuando fue crucificado. Aquí es un primer detalle, ¿no? Se puede ver aquí que es Santo Tomás, aquí se da el tema de la herida. Entonces es un relieve bastante naif, experimental, pero al mismo tiempo que expresa mucho la magia del románico. Si os fijáis, están dentro de una arquitectura, porque esto es una casa. Aquí se pueden ver capiteles corintios hechos de forma muy esquemática. Aquí están los apóstoles, la perspectiva básicamente la consiguen de forma muy naif o ingenua, ¿no? Y luego después los apóstoles, aunque parecen muy similares, cada uno tiene detalles que lo diferencian. Aquí, por ejemplo, se puede ver a San Pedro con las llaves. Aquí tenemos a Pablo, que es calvo. Tiene raya ancha, que se puede decir, ¿no? Y aquí está, cada uno tiene sus rasgos. Es básicamente muy original y se puede ver pues, en el tejado del relieve pues, detalles varios. Se puede ver el nombre de los apóstoles en las aureolas. Y luego después esa cara, entonces podemos imaginar que esto estaría policromado, aunque no se conservan restos. Y esto es el mismo tema, la duda de Santo Tomás, pintado por un pintor que es justamente lo contrario de la escultura románica. Así como la escultura románica es poco naturalista, Caravaggio practica el realismo extremo, y aquí está Santo Tomás tocando la herida, metiendo el dedo en la herida de Jesús. Es un poco lo opuesto, es el mismo tema, pero lo que se ha mostrado lo muestra el tema abordado desde la estética románica. Bueno, aquí tenemos el otro pilar, la escena de Maús. Aquí se puede ver una concha, la concha de peregrino, porque no hay que olvidar que Santo Domingo de Silos estaba en el camino de Santiago, así que muestran a Jesús como peregrino. Bueno, ahora para acabar un poco este tema, que ha sido largo, lo siento, vamos a ver un poco la transición al gótico, porque el estilo, no hay ninguna frontera fija, pero la escultura románica, tal como se presentaba, va evolucionando. Entonces, hay una escultura como esta de Benedetto de Antelami, donde poco a poco van cambiando los temas. Aquí es un poco esta escena de la pasión, tiene algún elemento antisemita, aquí está el descendimiento, y luego tenemos el pórtico de la gloria, que si os acordáis está en la Catedral de Santiago, pero está en la fachada más importante, que es la fachada occidental, esa que estaba tapada por el obradoiro. Entonces, al contrario que el resto de esculturas románicas, aquí conocemos al autor, que es el maestro Mateo, que es una de las grandes figuras de historia del arte, aunque apenas sabemos nada de él. Bueno, entonces, el pórtico de la gloria se puede considerar o post-románico, o el esplendor final del románico, o protogótico, porque avanzan muchos rasgos que luego serán típicos de la escultura gótica. Por ejemplo, es una escultura mucho más naturalista, los relieves son más redondos, hay cierta teatralidad, las figuras, sobre todo las jambas, pues hacen escenas entre ellas, ¿no? Mantienen, por ejemplo, los pies verticales, y luego el problema iconográfico, esto es un rasgo del románico, mantiene la teofanía, el pantocrátor, más referentes a la pasión. Entonces, aquí está la fachada del obradoiro, entonces aquí está a la derecha pues la fachada medieval. Entonces, esta fachada del obradoiro está por delante del pórtico de la gloria, con lo cual hay muy poquito espacio. Entonces, hace tiempo que no voy, pero cuando entras tienes muy poquito espacio. De hecho, es un mal sitio para sacar fotos. Bueno, ahora está prohibido, ¿vale? Porque el pórtico de la gloria está por detrás de la fachada del obradoiro. Aquí tenéis la imagen. Entonces, como siempre, al principio desborda ese horror vacui del cual hemos hablado, pero luego después, una vez nos fijamos con detalle, enseguida lo entendemos. En el parteluz tenemos al apóstol Santiago, si no me equivoco. Aquí en el centro tenemos a Jesús barra Dios barra anciano, aunque como se ve las heridas de las manos, básicamente aquí se puede interpretar que Jesús de Nazaret triunfando. Aquí a los lados tenemos 1, 2, 3 y 4 a los tetramorfos. Si os fijáis, están los ángeles más o menos, o los evangelistas, y luego su animal atributo. Aquí está el becerro, el león, el águila, etc. Y luego después, aquí en las arquivoltas, encontramos a los 24 ancianos del Apocalipsis, ¿vale? Que en este caso no están bebiendo, no lo veo muy bien, sino que están tocando instrumentos musicales. La gente que estudia música, que le gusta la historia de la música, estudia cuáles eran los instrumentos medievales observando a estos ancianos.
Y luego después la pequeña diferencia con el resto de pantocratos o de Majestas Dominis es que aparecen más ángeles con los símbolos de la pasión. Aquí se puede ver la cruz, aquí lleva el vinagre que le dan a Jesús, aquí llevan la lanza. Y luego después tenemos a multitud de ángeles y angelitos que aparecen desbordando y cantando, pues supongo que en gloria a Dios en las alturas. Entonces, esto es la idea del triunfo de Dios, Majestas Domini, que es el pórtico de la gloria. Entonces, es una obra absolutamente espectacular, es el culmen o la gran obra del arte románico. Y luego después no solamente es en el tímpano, que es lo que hemos visto antes, sino en el parteluz y las jambas, donde se pueden observar pues, los apóstoles y evangelistas que, que forman esculturas en las jambas, decorando y reforzando pues, el tímpano. Entonces, aquí tenemos a la derecha pues, a los apóstoles y evangelistas. Tenemos aquí a la izquierda a Pedro, se le ven las llaves, unas llaves enormes, porque las llaves son el símbolo de Pedro. Aquí un evangelista que no sé cuál será. Aquí está Juan, sabemos que es Juan porque no tiene barba y en la Biblia aparece como el hombre más joven. Y luego después aquí otro apóstol evangelista pues habla con él. Si os fijáis, aquí no tienen la postura hierática que tenían en otras obras del románico, sino parecen formar una escena teatral. Entonces, rasgos románicos, por ejemplo, los pies verticales, eso es muy del románico. Rasgos góticos, por ejemplo, la teatralidad y que son que forman escenas teatrales entre ellos. Si os fijáis, también tienen rasgos clasicistas, porque las túnicas que llevan los ropajes parecen clásicos. Aquí tenemos los capiteles que están detrás, que son capiteles típicos del románico, llenos de monstruos y figuras monstruosas que refuerzan toda la composición. Bueno, aquí tenéis imágenes. Aquí es muy curioso la imagen de Juan, ¿no? Que tiene la boca entreabierta. Y luego aquí se ven algunos rasgos de policromía. Ahora después el Pórtico de la Gloria está cerrado muchos años porque se estaba deteriorando y han hecho una restauración bastante intensa, con lo cual luego os mostraré pues, imágenes que aparecen en internet de la policromía del Pórtico de la Gloria, que gana muchísimo. Aquí están. Aquí tenemos la imagen de Juan con la boca entreabierta, la escena que os he visto antes. Entonces, esto es probablemente pues, la imagen del Pórtico de la Gloria tal como la verían la gente que que contempló su construcción. Luego, pues esta policromía se perdía con el tiempo, había que restaurarla, probablemente la hayan pintado en más ocasiones, pero es absolutamente fascinante. Esta es la imagen del apóstol en el partelú, la imagen del tetramorfo del evangelista Juan, absolutamente espectacular. Aquí están los ángeles que aparecen cantando y celebrando. Entonces se puede... Aquí hay una comparación entre, para mostrar las diferencias de estilo entre el tema, que es el mismo, que es el Pantocrator, el triunfo de Dios, pero aquí está hecho con el estilo, la estética plenamente románica, aquí con la estética ya que apunta bastante hacia el gótico. Bueno, aquí es la imagen de los ángeles, ¿no? Son centenares, miles de diferentes tamaños. Entonces, en la frase de la Biblia creo que pone nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces, fijáis que son hasta divertidos, son absolutamente originales, que están por todas partes. Ahí se conserva algo de policromía con diferentes tamaños. Entonces, esto demuestra pues, la creatividad o la fuerza del arte románico, que es uno de sus rasgos. Así como el arte clásico está, como os he comentado, la belleza viene de la forma bella por fuera implica belleza por dentro. En el arte románico sería un poco lo contrario. La belleza en el mensaje pues hace que sea bello también por fuera. Bueno, aquí más imágenes de los músicos, que son absolutamente espectaculares, los retratos de policromía. Estas imágenes, si no me equivoco, son de antes de la restauración. Bueno, pues con esto ha acabado la escultura románica, espero que se haya entendido y hasta otra.